Muy bien, hermanos. Todos muy bienvenidos esta noche. Siempre es una alegría volverles a ver. La semana pasa tan rápido que parece que ayer nomás nos habíamos encontrado y hoy ya estamos aquí nuevamente. No sé si a ustedes les pasa, pero de verdad que los días corren, 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 corren. Y bueno, para comenzar, contarles de que hemos recibido 7 tareas con respecto al FODA familiar. Yo sé que hay algunos que lo hicieron como matrimonios, así que a esos 7 le sumamos 2, serían 9, ¿ya? No sé quiénes aún, o sea, si sé por ahí alguno que está pendiente con su tarea, todavía la podemos recibir. Ahora sería interesante, ya que ustedes pudieron hacer una evaluación de su familia, especialmente a veces los matrimonios que tuvieron este tiempo de conversación para poder completar este FODA. eh, ¿Qué tan bueno, hola Marcelo, qué tan provechoso, de qué manera pudieron visibilizar algunas situaciones a nivel familiar y que no solo hayan quedado como en el papel, sino que ustedes hayan tomado atención a esos puntos importantes de tal manera de que quieran generar algún cambio, incorporar algo, sacar algo en cuanto a su familia? Antes de ir a la tarea de proverbio, porque hoy día me quedé leyendo algunos trabajos que llegaron hoy, entonces sería interesante poder escucharles, no solo como una tarea, porque si bien es cierto, este es un curso de capacitación, nos permite mirarnos a nosotros mismos, nuestras propias realidades y analizarnos y vernos y generar los cambios necesarios, pero ahí queremos escucharles. A ver si hay alguien que quiera comentar, algo que hayan visibilizado y que antes no se habían dado cuenta, que al conversarlo también, ¿cierto? A veces opinamos distinto. ¿Algo que aportar o no aportó tanto? La idea es mostrar la tarea, compartir No, no, la tarea, ¿no? compartirla solamente, no porque la tarea igual es personal, o sea, de ninguna manera es algo personal, a menos que ya la compartimos la vez pasada, pero como llegaron otros, no sé si alguien quiere compartir que ha sido provechoso, algo encontraron, etcétera. ¿No? Solo fue como una tarea. No, pasamos a Hola, la otra hermano. tarea. ¿Quién Bien. habló? ¿José? Sí. Bueno, pero por la cámara. Hola, Ya. José. ¿Me ven? ¿Sí? Ahí los vemos. Sí. Aquí lo que nosotros destacamos fue el no saber decir que no. A veces ¿Ya? nos juega la mala pasada y terminamos comprometidos más de lo debido. Ah, correcto. Sí. Sí, pues. Y estamos expuestos acá, tapado de compromiso. ¿Me entiendes? Mm, sí. Y el no saber decir que no, a ver, eh, hay un libro, me hizo acordar un autor de un libro venezolano, un psicólogo venezolano que dirá a todo el mundo que no, pero, pero el título es bastante grosero. Eh, pero saber decir que no de una buena forma. En realidad, sí, eso como familia vimos eso que lo veíamos a veces como una oportunidad, ¿ok? Ujú. Que usted lo resaltó ahí, que lo vemos como una oportunidad, Sí, pero también está como una amenaza, exacto. porque, ok, Como una como una fortaleza. fortaleza, sí, pero estaba mal puesto, porque realmente es como el comprometerse, uno si está dispuesto, tiene la buena Cierto. voluntad a comprometerse, a aportar esto, aquello, pero es una amenaza porque nos puede robar tiempo, tiempo de familia, calidad de familia, que nos roba el espacio. ¿Ok? Mm, Y entonces, oye, al final no tienes tiempo y no tienes tiempo, o sea, mm, prácticamente. O sea, eh, Hijo, hijo. no estás, te dejas que las reuniones te llevan, te mm, conviertes en el chico de reunión, más allá. Ya en el trabajo soy el vivo de reunión en reunión, más reunión en la iglesia, taca, 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 taca. Entonces, oye, mm. y para contar, eso. Gracias, José. O sea, con la mayordomía del tiempo, ¿cierto? Y las prioridades, o sea, como que están directamente relacionadas. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Que hayan podido descubrir algo? Nosotros, pero pensé Ujú. que era más la oportunidad por los hermanos que habían mandado hoy día, pero por eso no habíamos respondido, pero justo conversamos con Marcelo antes, cuando llegó,
que yo le comenté que no había escuchado el FODA de la tarea anterior porque había llegado más tarde a la clase y la escuché en la grabación. Y escuché lo mismo que dijo ahora José Colismeri y a nosotros nos Ujú, pasa lo mismo. ujú, Nosotros pusimos las debilidades en malos administradores del tiempo por lo mismo, porque nos mm, sobrecargamos y a nosotros también nos cuesta decir que no. ujú, Mucho nos cuesta trabajo decir que no. Pero, y no es que nos complique para nada, o sea, nosotros felices, y si pudiésemos hacer más, yo creo que felices lo haríamos, pero justamente pasa de que uno al analizar se da cuenta de que puede ir dejando algunas áreas un poco de lado. mm, Eh, pero nosotros como que no nos lamentamos de hacerlo para nada, ni tampoco es una así como que digamos, oh, qué terrible, que no. Y de hecho nosotros sentimos mucha alegría cuando podemos mm, ayudar, aportar y estar ahí. Sentimos mucho gozo también. eh, y algo que nos satisface mucho como familia también. Pero al analizarlo en el FODA, uno se da cuenta que efectivamente va dejando otras áreas que son importantes también. mm. Gracias, Natalie. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una última oportunidad? Por ejemplo, tengo acá mi tarea y quizás lo que podría destacar en el tema de las amenazas que coloqué acá, que a veces cuando uno se involucra en las problemáticas de otros, ¿ya? Lo puse como una amenaza. Y bueno, por eso también estamos en esta capacitación, ¿ya? Porque vamos a escuchar o estamos escuchando muchas problemáticas, muchas situaciones, y uno no es el salvador del mundo. Mm, Una vez escuché a un pastor que eso fue lo que le dijo su papá, ¿ya? Tú no eres el salvador del mundo. Entonces, si bien es cierto, hay problemáticas que son bastante serias, creo que se convertiría en una amenaza cuando uno se involucra demasiado o engancha con esas problemáticas y se las lleva a la casa y se acuesta pensando en esa problemática como tratando de resolverle la vida al otro, ¿ya? Y eso, claro, genera un desgaste emocional, genera desconcentración y nos resta tiempo para los nuestros, ¿ya? mm, Entonces yo creo que muchas veces eso se convierte en una amenaza cuando no colocamos límites y creo que tenemos que imponernos límites, ya cuando escuchamos, la persona se va y se va. Hasta la próxima, volveremos a vernos, pero no involucrarme emocionalmente y menos tratando de solucionarle el problema a la gente. Y bueno, justamente hoy día nos dábamos cuenta de que ayer le tratamos de solucionar el problema a alguien, ¿ya? Y hicimos unos contactos, después nos conseguimos un dato, mm, y después una hora, y todo para que la persona que no tenía pudiese tener, y cuando llega el momento, resulta que no fue, no estuvo. Entonces yo le decía, ves, te das cuenta que a veces uno invierte tiempo en ayudar a las personas, pero, pero los interesados, de verdad, ni siquiera mueven un dedo. Entonces dije, no, no, basta todo lo que nos tomó de tiempo y al final yo creo que eso se convierte en una amenaza. Yo creo que la gente tiene que demostrar que tiene interés en resolver su problemática y no uno irse a la... Es como el niño que lo toma de la mano. No, no. ¿No? Si no tiene interés la persona, no. Entonces yo creo que eso es una amenaza para un grupo familiar, para un matrimonio, involucrarse más allá de la cuenta. ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esa era la idea, ¿cierto? Visibilizar, ¿cierto? Esas situaciones que a lo mejor nosotros las vemos, pero están en el aire, pero nunca las aterrizamos. Y una manera de aterrizarlas, ¿cierto? Es mirándolo por escrito ahí en el papel y bueno, y tomar las medidas necesarias para ir mejorando justamente. Muy bien, cerramos esa tarea. Vamos a la siguiente. Antes de pasar al tema de hoy, estamos con resolución de conflicto. Comenzamos la semana pasada y hoy día esperamos concluir con este tema para avanzar a otro tema la próxima semana. Y dentro de las tareas que nosotros también teníamos está el compromiso de estar leyendo proverbios y que hoy nos compete desde el capítulo 13, 14, 15 y 16. Y aquí también queremos escucharle
cuánta riqueza, cuánta sabiduría, ¿cierto? Encontraron aquí en estos 4 capítulos de Proverbios. Así que dejamos también la oportunidad para que ustedes compartan todo lo que encontraron ahí en el libro de Proverbios y que les podría servir en una consejería. ¿Quién dice yo? ¿Pudieron leer el libro o no? Yo. Sí lo leí. Y hay algo que a mí me llama la atención bastante, me llama la atención aquí con Proverbios, ¿Ya? y es que el capítulo 14 Ujú. hace referencia, ¿ok? En el versículo 12 se repite en Proverbios, o sea, no es la primera vez que sale. A ver, espérame. No es Capítulo 14, versículo 12. capítulo 14, verso 12, no es la primera ¿Ya? vez que sale, literalmente, tal cual como está escrito, sale en Ujú. otro capítulo. En otro capítulo. ¿Y pudiste Entonces, encontrar en cuál? eso hace referencia a Proverbios 16:25. Ujú. ¿Ok? Se repite. Ya. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, exactamente. La forma cuando, bueno, los teólogos dicen que cuando aparece algo repetido es porque hay que darle importancia. ¿Ok? Mm. Por algo lo están, aparece 2 veces. Y efectivamente, esto es un versículo, un consejo que no solamente le sirve a una persona adulta, que podemos decir que es madura, sino también le puede servir a un joven, ¿ok? Que quiere sabérselas todas más una y cree que se la está comiendo. ¿Ok? Uno cuando está en la adolescencia, uno piensa que se la sabe más que el papá. Y no es así. No es la verdad. Uno puede aconsejar, mira, hay caminos que al hombre, ¿tú crees que te parece bien lo que estás haciendo? ¿Es correcto? ¿Has analizado X o Y variantes? ¿Ves? Y eso son cosas con a la palabra uno puede llevar a un joven, ¿ok? Y puede decirle, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, Ujú. ¿ok? Ese es el versículo que a mí más me impactó de todos los capítulos. Ese fue Ujú. el que más me impactó, por eh, porque se repite tanto, Ujú. y lo otro que me llama la atención fue la parte eh, hay muchos consejos hacia la familia, ¿ok? Ujú. Con respecto a eh, la corrección de los hijos, ¿ok? Eso. Ya. Gracias, Eso. gracias, José. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué versículos destacó? ¿Natalie? Sí. Bueno, esto es un paréntesis, de que también hay otro versículo que se repite, que yo también lo había leído la vez anterior y me llamó la atención y lo sacó a colación la hermana Nadia, que se repite el mismo que dice, el hijo sabio alegra al padre, mas Ujú. el hombre necio menosprecia a su madre, y ese está en el capítulo 15 versículo 20, que otro que Ujú. se repite así igual. Y también me llamó la atención el tema de que al padre ocasiona una cosa y a la madre ocasiona otra. Claro. Pero lo que hablábamos que claramente hoy es que a ambos le provoque eh, esa alegría, tanto al padre Mm. como a la madre. Bueno, pero el versículo que yo quería como destacar y que en verdad yo creo que va mucho también a nosotros. Yo creo que todo lo que estamos leyendo como que primero es como para uno. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí Ujú. me pasa como que todo es para mí. Entonces, el 15, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la Mm. ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y yo lo relaciono mucho también con el tema de las habilidades blandas. Ujú. Ya esa capacidad de saber qué responder, en qué momento responder y tener esa capacidad porque de repente alguna situación que está muy complicada, muy incómoda, si tenemos esa palabra áspera, agresiva, lo que vamos a hacer es encender más la situación. Ujú. Pero por el contrario, si tenemos una respuesta amable, ¿cierto? Que apacigue la situación, que la logre calmar. Pero también eso tiene que ver mucho con interpretar la situación que se está viviendo, porque a veces llegamos y respondemos, no medimos nuestras palabras y también no olvidar el que todo comunica.
también Ujú. nuestra forma, cómo estamos dando esa respuesta. Entonces, eso también me llamó mucho la atención y que nos sirve a nosotros como también como consejeros. Y también quería hacer como un poco el análisis respecto a de que muchas veces en la misma, entre nosotros mismos como hermanos en la iglesia, pasan estas situaciones como complicadas. Y a veces tener esa capacidad de decir alguna palabra, alguna respuesta que finalmente calme y quiete las aguas Mm. y que no las revuelve más. Así que eso. Gracias, Natalie. ¿Quién más quiere compartir? Ah, no sé si a usted les pasó, pero yo tengo casi todos los versículos marcados, como que encontré tanta sabiduría en todo que me Sí, costó discriminar entre uno y y otro. otro. Y como ustedes dicen, bueno, hay varios temas que Hay se repiten, tanto. como que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es algo que aparece muchas veces en el libro de Proverbios. Y, por ejemplo, yo aquí dentro de los que tengo destacado y muy similar a lo que ustedes decían, que tienen la misma intención, el 14:17, que dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia, ¿ya? Ese es el 17. Y el veintinueve dice, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Lo encontré ahí también muy, muy relacionado ambos versículos, pero en lo general yo tengo como que casi todos los proverbios marcados porque creo que hay mucha, mucha, mucha sabiduría y creo que en esta oportunidad lo he leído de una forma muy distinta a lo que había leído antes. No sé quién más tiene otro que quiera compartir. Hermana Jacqueline. Sí, el capítulo 15 versículo 18 también tengo muchos marcados, pero este Ujú, también es como bien puntual. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airearse apacigua la rencilla. ujú, Ese es uno de los versículos. Tengo, alborota su casa al codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ujú. Yo lo tomo aquí como puntos de consejería, porque en ocasiones me han tocado personas que actúan de forma, ¿cierto?, en lo cual uno ha tenido que aconsejar que no es la mejor manera. Por eso que me tocaron estos versículos. Mm. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ah, lo habíamos dicho. Ujú. Sí, eso, pues, los otros ya los han dicho varios. Ujú. Muy bien, la última oportunidad. ¿Alguien más? Gracias, hermana Yo, Jacqueline. Hermana Mónica. yo. Bueno, uno siempre pensando en la enseñanza también de los padres a los hijos. Ujú. Ahí en Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, Mm, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La mm, enseñanza de los padres, ¿cierto? Lo importante que es de temprano, de pequeñito, enseñarlo, con mucha sabiduría, especialmente los muchos padres jóvenes mm, actualmente, uno los ve muchas veces ahí en la espera, en un negocio, cómo los niños patean a los papás, cómo le responden mal, mm, cómo actúan. Ese es uno de los tantos, como han dicho varios de los que tengo marcados aquí, eh, hay camino que al hombre le parece derecho también, pero su fin es camino de muerte. mm, Las tentaciones, los jóvenes, ¿cierto? Los malos caminos que de repente ellos creen tener toda la razón. Y, y bueno, y varios más. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Está la fuerte confianza en Dios, el temor a Dios, ¿cierto? La sabiduría y también la confianza que debemos de tener. Y esa es la fe que a nosotros vamos creciendo con esa fe también. mm, Y bueno, y varios más también que me llamó aquí en el versículo 10, en el capítulo 16 versículo 1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta
de la lengua. Es Ujú. como cuando decimos nosotros disponemos de nosotros, qué es lo que vamos a hacer, que mañana esto, mañana esto otro, pero tenemos que confiar en el Señor. Así que, bueno, para no seguir alargándome Gracias, hermana Mónica. un Ese es el poquito, versículo como que uno propone y Dios dispone, y Dios como ese dispone refrán. correctamente, Claro. eso es. Muy bien, vamos entonces de lleno a lo que es nuestra clase. Estuvimos, como decíamos la semana pasada, estuvimos hablando con respecto a la prevención y resolución de conflictos de manera bíblica. Estuvimos viendo definiciones, cuándo surgen los conflictos, temas generales o recurrentes, cómo enfrentar un conflicto, 4 formas de cómo a veces se enfrenta un conflicto, con evasión, con imponer el propio criterio, con sumisión o con negociación, etcétera. Y estuvimos viendo también cómo aprender a resolver un conflicto sin violencia y entramos desde lleno e introducimos a lo que era la consejería bíblica y que ahora vamos a entrar desde lleno, así que le voy a dar la oportunidad a Nadia para que continúe con la clase. Muchas gracias, Pamela. Un saludo a quienes no he saludado todavía y contenta de estar en esta clase nuevamente y tratando este tema tan importante y que nos ayuda sobremanera en todo lo que es las relaciones humanas, ya sea dentro de nuestra familia, dentro de nuestras iglesias, en nuestros contextos de trabajo, etcétera. Vamos a comenzar tomando la lámina anterior, por favor, Pamela. Ujú, Un breve resumen de lo que hicimos la reunión anterior y comenzamos en esta parte con la pregunta de qué se trata el modelo bíblico para la prevención y resolución de conflictos y dijimos que la pacificación de manera bíblica entonces considera eh, importantes aspectos y también formas para resolver los conflictos y promueve entonces la paz genuina por medio de restauración de relaciones rotas y en este sentido que se puedan aplicar los principios bíblicos que están expuestos y nosotros tenemos a mano en la palabra de Dios. Sigamos por favor con la próxima. Entonces, aquí tomamos 4 puntos importantes. Toda vez que nos veamos envueltos en un conflicto, involucrados en un conflicto, es importante la aplicación de 4 principios bíblicos que son básicos y están cada uno relacionado con una pregunta importante. Y si ustedes quieren ahondar en este sentido, hoy en este tema que es realmente muy bonito poder ahondar y poder realmente poder aplicar estos principios con un trasfondo bíblico para la pacificación. Em, Hay un autor que se llama Ken Sande y él escribió un libro, entre otros, que se llama El Pacificador. Y ustedes pueden, creo que lo mandamos el año ujú. pasado al grupo, así que si ustedes pueden ahí revisar y si no está en el grupo, yo lo puedo enviar nuevamente. O ustedes, que algunos son más busquillas que yo en la internet, lo pueden bajar fácilmente porque está en formato PDF, así que es accesible. Entonces, uno de los principios para la pacificación es, en primer lugar, glorificar a Dios. ¿Cómo puedo agradar y honrar al Señor en esta situación? Surge la pregunta entonces en ese espacio de la glorificación a Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través? ¿Cómo puedo honrar al Señor en esta situación? Y en segundo lugar, sacar la viga de su propio ojo, de mi propio ojo. También ahí surge la pregunta, ¿cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí? Asumiendo la responsabilidad, si de alguna manera yo contribuí a ese conflicto. Y a veces esto cuesta, asumir la responsabilidad nuestra. Cuando se genera un conflicto, ¿verdad? Mm. Porque obviamente nos sentimos heridos, atropellados, muchas veces vilipendiados, etcétera. Pero esta pregunta es algo que se sobrepone a eso, que muestra la obra de Jesús, cómo Jesús está en mí.
Y desde ahí, desde esa perspectiva, también yo puedo asumir mi responsabilidad como si de alguna manera contribuí en ese conflicto. Con la Pamela el otro día generamos una discusión en este punto. ¿Te acuerdas? Generamos no una discusión, sino que lo desmenuzamos, como se dice, el punto este. Luego, otro aspecto importante también es restaurar humildemente. ¿Cómo puedo servir a otros amorosamente, ayudándoles a asumir la responsabilidad por su contribución a este conflicto? Y esto igual es complejo porque eh, a nadie nos gusta que nos vengan a decir, tú fuiste responsable y te voy a ayudar amorosamente para que tú asumas tu responsabilidad en esto. Ahora, todos estos aspectos, hermanos, que estamos viendo es de manera bíblica, pensando que somos hijos de Dios. Obviamente afloran cuando hay un conflicto en nuestra parte humana, no debemos desconocer eso, los egos, el orgullo, el corazón herido. Por eso es tan importante, y yo siempre digo, frente a todo esto, tiene que haber en la restauración mucha oración y en algunos momentos ayuno, estar en comunión con el Señor para que se pueda restaurar una relación. Hay relaciones que quizás nunca van a volver a ser lo mismo. Sin embargo, está de por medio el perdón, en donde mi corazón esté en paz, mi corazón esté en quietud y con esa otra persona también. Quizás hay alguna situación difícil con algún hermano de la iglesia, alguien de la familia, alguien del trabajo, que en un momento de la historia, de tu historia o de mi historia, hubo una linda relación, pero por diferentes situaciones eso se deterioró. Y luego hubo un perdón genuino. Sin embargo, en muchas ocasiones la relación no vuelve a ser la misma y no tiene por qué haber una obligación que vuelva a ser la misma. Sin embargo, eso se da en las relaciones con los pares. Ahora, estamos hablando también de otro tipo de relación que es en el matrimonio, que ya eso es otro ámbito, ¿verdad? Eh, Luego, ir y reconciliarse. ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios y alentar una solución razonable de este conflicto? Y es tan importante esto. ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios? ¿Cómo Dios me perdonó a mí? Como Dios me perdona, yo también debo perdonar a los demás. Y la Biblia, ¿qué nos enseña? No te digo 70 veces, no te digo 7 veces. ¿Cómo dijo el versículo? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. es interesante, es una cifra como infinita. Y en el fondo es esto, que el perdón esté como un modo de vida también. Un profesor de un curso que estoy tomando, justamente a través de esto decía que nosotros podamos emanar el aroma de Cristo. Y a veces eso cuesta, queridos hermanos, cuando nuestro corazón está herido, cuando hemos pasado momentos difíciles en donde nos hemos sentido quizás menospreciados, vilipendiados, o nosotros también hemos hecho eso con otros. Entonces, qué importante esto, cuando también podemos nosotros asumir la responsabilidad. Y ahí viene el sentirnos de esa manera, nos deja vulnerables, nos deja como con un vacío dentro del corazón. Por eso es tan importante esa comunión con el Señor en todo tiempo y lugar. Sigamos, por favor. Ahí, ¿te acuerdas, Nadia, qué íbamos a hacer? Ahí en Sí. rosado, Sí, sí, por favor. A ver, ¿ya? dale. Ya, lo que pasa es que al principio, la semana pasada, cuando comenzamos la clase, para quienes estuvieron presentes, ustedes tuvieron que redactar detalladamente una situación conflictiva que estuviesen atravesando de forma concreta y objetiva, ¿ya? ¿Se recuerdan? La idea era que eso que ustedes escribieron, esa situación conflictiva que ustedes describieron, puedan ustedes pasarla, ¿cierto? A través de la lupa de todo lo que hemos estado aprendiendo o vamos a aprender en este tema que es resolución de conflictos. Entonces, ustedes que detallaron esa situación conflictiva, ahora pregúntense estas mismas preguntas que acaba de detallar Nadia. ¿Cómo puedo agradar a Dios y honrar al Señor en esta situación, en esa problemática que ustedes detallaron? Después, ¿cómo puedo mostrar, cierto, la obra de Jesús en mi
a mí asumiendo la responsabilidad por mi contribución en este conflicto, a lo que ustedes escribieron. Después, restaurar humildemente. ¿Cómo puedo servir a otros amorosamente ayudándole a asumir la responsabilidad por su contribución en este conflicto, ¿cierto? En esta ayuda, pero también ahora nos estamos viendo nosotros, ¿ya? Ir y reconciliarse. ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios y alentar una solución razonable a este conflicto? Entonces, el ejercicio es que ustedes, en base a lo que escribieron, pueden responderse las preguntas de reflexión que se llevaron para la casa. Esa es la idea, si no lo hacemos ahora para poder continuar, pero que ustedes puedan ir mirando su conflicto, el que detallaron, a la luz de lo que van aprendiendo en esta clase. Eso, Nadia. Ujú. ¿Sigamos? Sí, sí, súper, gracias, Pame. Y tiene que ver, déjalo un poquitito, la anterior, Ya. por favor. Esto es algo súper personal, lo que ustedes escribieron, no es necesario que lo Ujú. compartan. Sin embargo, es importante estas preguntas aplicables al ejercicio, de tal manera que, como yo siempre digo, que se puede ir despejando la X y que Mm. podamos adentrarnos en esta situación y verlo también con ojos espirituales, ¿verdad? Eh, y que pueda, como les dije anteriormente, pueda emanar el aroma de Cristo. Y eso es un proceso también en nuestras vidas, hermanos, un proceso de crecimiento, un proceso en donde vamos aprendiendo. A veces tenemos que desaprender para aprender algunos patrones bíblicos que quizás veníamos con una forma de hacer las cosas, pero cuando vemos a la luz de la palabra y el Espíritu Santo nos ilumina, podemos ver que es de otra manera a la luz de la palabra. Ahora sí, Pame, por favor. Entonces, hay algunas preguntas para la reflexión que el compañero Jaime las Mm. puso el otro día en el chat. Dice, ¿está usted en paz con las demás personas? Si no, ¿con quién está enemistado y por qué? ¿Está experimentando el tipo de paz interior que desea? Si no es así, ¿por qué? ¿Hay alguna persona que podría tener algo contra usted que ha hecho para reconciliarse? ¿Cree que está libre para adorar a Dios o necesita hacer un esfuerzo adicional para restablecer la unidad con esa persona? Lee Efesios 4, 29 al 32. ¿Está pensando, hablando o actuando de una forma que podría entristecer al Espíritu Santo? Y esta pregunta me parece interesante. No nos damos cuenta a veces cómo entristecemos al Espíritu Santo. Dios mismo en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Jesús, antes de ascender a los cielos, nos prometió el Consolador amado, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que nos guiaría, nos enseñaría, nos llevaría a toda verdad. Y está con nosotros, Dios mismo. Entonces, cuando estamos en un conflicto, cuando tenemos relaciones quebradas, rotas, también el Espíritu Santo se entristece. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, hablamos en primer término de glorificar a Dios, ¿verdad? Uno de los 4 puntos importantes. Con la ayuda de Dios, entonces, y esto es dentro del material que hemos preparado, basándonos también en el libro de Ken Sande, El Pacificador, hay un compromiso y esto también a modo de conocerlo, porque como decía la Pame delante, es muy interesante el hábito de la lectura. Y porque a través de la lectura nosotros conocemos, ampliamos nuestro conocimiento también y nos da una mirada más amplia, más de todo lo que son los temas que estamos tratando. Entonces, glorificar a Dios, con la ayuda de Dios, buscaré glorificarlo de la siguiente manera. Y esto es parte de un compromiso del pacificador, que se los queremos dar a conocer de tal manera que también a ustedes les vaya haciendo sentido. Y si hay algo de esto que nosotros lo podemos aprovechar, eh, como decía Natalie antes, primero para nosotros, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, cuando leemos proverbios, etcétera, Mm. primero para nosotros, después para aplicarlo para otros. Entonces, dependiendo de su gracia y enfocándome en su gracia, es decir, su amor, misericordia, perdón, fuerza y sabiduría inmerecidos que Él nos da a través de Jesucristo, de dependencia de Dios, haciendo todo lo que está en mi poder para vivir en paz con todos los que me rodean.
haciendo todo lo que está de mi parte, ¿verdad? Y mire, recordando que la reputación del Evangelio se ve afectada por la forma en que me llevo con los demás. Esta frase me pareció tan interesante. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y opinar así en cortito sobre esta frase? Recordando que la reputación del Evangelio se ve afectada por la forma en que me llevo con los demás. Con respecto a la reputación del Evangelio, ahí tengo mis diferencias. Yo siempre he creído que el Evangelio, la cruz de Cristo, no se ven afectados ni empañados su poder, su grandeza, por motivo o por causa de nuestros errores, pecados, y de muchos que, confesando a Cristo, en el camino han demostrado todo lo contrario. O sea, yo creo que la vida de la persona es la que demuestra su incongruencia, su Mm. inconsistencia, su Ujú, falla humana, pero el Evangelio, la cruz, Cristo siguen sin mancha, inmaculados, eh, todo el tiempo. O sea, por ujú. eso que creo que el Evangelio no es que se vea afectado. Tal vez la gente malinterpreta, pero en mi modo de ver, el Evangelio, la cruz, Cristo, en nada se ven afectados, por motivo de la mala conducta humana, digámoslo. Ujú. Sí, toda la razón, pastor. Obviamente, nosotros no tenemos que defender a Dios, Mm. porque Dios se defiende solo. Sin embargo, en muchas ocasiones, algunos no quieren acercarse al Evangelio porque Mm. hemos sido de mal testimonio o alguien ha sido de mal testimonio. A eso se refiere esto, no precisamente a que el Evangelio, porque el Evangelio es poder, dice la palabra. Por lo tanto, no se va a ver afectado porque Dios es Dios, Dios sigue siendo Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones, por el comportamiento o la vida de El las testimonio. personas, el testimonio de las personas, quizás Ujú. se puede ver afectado, no el Evangelio, sino el testimonio de la iglesia, de ese vecino que dice Mm. ser cristiano y tiene una forma conflictiva de relacionarse dentro de su núcleo familiar o con el vecindario, por ejemplo. Cuidándome otro Nadie. punto. ¿Sí? ¿Quién habló? No, yo, Laura. Laurita, dale. Sí, es que además yo creo que el testimonio, un mal testimonio, puede perjudicar, como tú decías, al vecino, a la persona que nos rodea, porque realmente si nosotros le decimos algo, él no nos va a creer porque no tenemos congruencia con lo que dice la palabra y lo que estamos mostrando con nuestra Ujú, vida. ujú. Definitivamente por eso podemos ser piedra de tropiezo más bien para esa parte, ese Exacto. vecino o la persona Ujú. que esté ahí. Sí. Eso, quería acotar. Gracias, Laurita. Gracias. Otro punto importante también es cuidarme de las maquinaciones de Satanás y las falsas enseñanzas que buscan promover el egoísmo y también estimular el conflicto. Y también a través de glorificar a Dios, yo uso el conflicto como una oportunidad para servir a los demás. Y esto quizás es un modo de vida que va contra la corriente, porque en esta sociedad se recibe una agresión y la respuesta no es precisamente un abrazo. Entonces, es un modo distinto, usar el conflicto como una oportunidad para servir a los demás. Y tomando el ejemplo de Efesios capítulo 2, de la humillación de Jesucristo, cuando siendo Dios, no No escatimó ser escatimó. igual a Mm. Dios, sino como cosa que aferrarse, sino Él se humanó y fue hasta la muerte y la muerte de cruz. Él nos sirvió a la humanidad, se hizo hombre, por amor a nosotros, pagó el precio, etcétera. Entonces, usando el conflicto como una oportunidad. El segundo punto, en este aspecto de los cuatro puntos importantes, eh, córrela por favor, Pamela, ¿ya? Sacar la viga de su propio ojo.
Para decidir si realmente vale la pena pelear por algo, con la ayuda de Dios haré las siguientes cosas. Eh, Esta creo que es la misma. Sigamos con la siguiente, por favor. No sé Pero por qué. esto no lo viste, ¿o sí? Sí, esta la vimos, sí. No sé por qué siguió la misma. Haciendo todo lo que... Ah, ¿verdad? Sí. Uy, Ya, están todas sigamos. iguales. No. Ahí está, sí, ahí sí. Bueno, dice sacar la viga de su propio ojo, pasar por alto ofensas menores, cambiar mi actitud regocijándome en el Señor y recordando cuánto me ha perdonado Dios, siendo amable con los demás, reemplazando la ansiedad por la oración y la confianza, pensando deliberadamente en lo que es bueno y correcto en los demás y poniendo en práctica lo que Dios me ha enseñado también a través de la palabra. Muchas veces, hermanas, tenemos que pasar por alto ofensas que no valen la pena. Yo recuerdo en una oportunidad que el Señor a mí me habló claramente en relación a esto. Eh, yo estaba muy triste por una situación que había pasado y el Señor a través de la palabra me dijo, pasa por alto la ofensa. Y me mostró un versículo que dice, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Y cuando nosotros tomamos conciencia de esto, que el Señor nos guía para que podamos cambiar una actitud, recordando en primer lugar cuánto nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Considerar, importante esto, considerar cuidadosamente cuánto costará, porque esto tiene un costo emocional, espiritual y financiero, continuar un conflicto en vez de simplemente dejarlo pasar. Ahora, hay situaciones que no podemos soslayar Ujú. cuando se trata, por ejemplo, de un delito, cuando se descubre, por ejemplo, un abuso, una violación, robo, etcétera. Eh, Todo lo que constituye un delito, por supuesto, tiene que ser remitido a un tribunal. No obstante esto, cuando se trata de asuntos que se pueden solucionar en la iglesia, como nos enseña la palabra también antes de llevarlo a un tribunal, es importante también considerar el costo que tiene. Eh, Usar mis derechos solo para promover el reino de Dios, eso es importante. Servir a los demás y mejorar mi capacidad de servir y crecer a la imagen de Jesucristo. Sigamos, por favor. Estamos en el segundo punto. Vamos al tercero, restaurar humildemente. Tomar de la gracia de Dios para poder transmitir gracia a otros. Esa gracia que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo, transmitirla a otros. Y muchas veces, como decía las láminas anteriores, el conflicto se transforma en una oportunidad para que nosotros podamos servir a Dios, servir a los demás y podamos restaurar humildemente, hacer todo lo que pueda para traer esperanza a través del Evangelio, concentrándome en lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros a través de Jesucristo. Estos son puntos importantes que podemos también nosotros tomar para la consejería bíblica, el acompañamiento, aquellas matrimonios, por ejemplo, que están en conflicto, aquella mujer que está en una situación adversa, aquel varón que no tiene esperanza, que va sin propósito, sin su vida sin significado, etcétera. Es importante también al restaurar humildemente que podamos hacer juicios benévolos. A veces hacemos juicios malévolos. Es importante hacer juicios benévolos, creyendo lo mejor acerca de los demás hasta que tenga información que demuestre lo contrario. Porque empezamos a imaginar cosas con juicio anticipatorio y cuando venga le voy a decir esto y si me dice esto le voy a decir esto otro, en fin, es importante y eso nos produce a veces hasta un estado ansioso. Por lo tanto, es importante hacer estos juicios benévolos, creyendo lo mejor hacer, porque es fácil y la mente, hermanos, es súper rápida. Recuerden lo que decía Natalie, creo que también lo decía en Anti, lo hemos transmitido desde el año pasado. Todo comunica, un gesto, una cara, un rictus de una u otra manera, las manos, etcétera. Entonces es importante hacer juicios benévolos, acuérdense, no malévolos, benévolos, lo mejor acerca de los demás hasta que tenga información que demuestre lo contrario. Avancemos, Pamela, por favor.
Cuando necesito mostrar a otros sus faltas, con la ayuda de Dios haré lo siguiente. Cuando me encuentre distanciado de otra persona, pediré a Dios que me ayude a discernir la forma más eficaz de acercarme a ella o a él para confesar mis pecados o mostrarle su falta. No solamente lo que a mí me pasa, si a veces es difícil decirle, mira, ¿sabes qué? Yo me sentí ofendida porque tú hiciste tal cosa. ¿Por qué no lo conversamos? Y a veces podemos llegar a aclarar situaciones que hubo malentendido quizás, o si la persona o yo misma lo hice de manera intencional. Entonces es importante buscar el momento indicado para poder conversar, para que Dios nos ayude a discernir el momento indicado. Aun cuando trabaje inicialmente a través de otras personas, haré todo lo posible para terminar hablando cara a cara, para que ambos podamos expresar y confirmar el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Y todo esto, hermano, quizás es un modelo distinto, un modelo que a veces no usamos, pero es el modelo bíblico. Es el modelo, lo que la palabra de Dios nos anima, nos enseña. Eh, en todo grupo humano siempre van a haber dificultades, conflictos, formas diferentes de pensar o de enfrentar las cosas. Sin embargo, la palabra de Dios es una y nos anima a que nosotros podamos. La Pamela mostró en la clase pasada, en lo posible estar en paz con todos, dentro de lo posible. A veces no es posible, pero nosotros tenemos que hacer que sea posible, ¿verdad? Cuando me entero de que alguien tiene algo contra mí, iré a esa persona para hablar sobre el tema, aun cuando no considere que yo haya hecho nada malo. Es importante hablarlo. Y eso a veces cuesta porque me lleva, me impulsa a la acción, ser intencional. Y finalmente, ir Espera, me y perdí. eh, la Aquí siguiente, está, ahí está. sí, 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 sí. La siguiente, ahí. Cuando necesito mostrar, en relación a lo mismo, continuación de lo anterior, cuando necesito mostrar a otros sus faltas con la ayuda de Dios, haré lo siguiente: hablar la verdad en amor, hablar la verdad en amor, hablar desde el lado de las personas, no desde arriba de ellas, como otro pecador que necesita el perdón y la gracia, tanto como ellas. Hablar en persona cada vez que sea posible, escoger un lugar, un tiempo, que sean conducentes también a una conversación que finalmente sea productiva. Y la otra, por favor. Ir y reconciliarse tiene que ver con este punto también. Cuando alguien me ha agraviado, pediré a Dios que cambie mi corazón para que quiera perdonarlo, porque primeramente el Señor cambia el corazón de nosotros, ¿verdad? Saben que una vez un pastor, hace muchos años, sí, hace muchos años, me regaló un libro. El libro era ¿Cómo cambiar a su cónyuge? El título del libro. Entonces, yo dije, wow, tengo la respuesta aquí. Pero era para cambiar mi corazón. Bueno, lo tengo archivado. Cuando perdone a alguien con la ayuda de Dios, haré estas promesas. No me detendré en este incidente. Ahí a veces nos quedamos pegados y es muy natural, como decimos en buen chileno, quedarnos pegados. No volveré a mencionar este incidente para usarlo contra ti. No hablaré a otros acerca de este incidente. Eso a veces nos cuesta. No permitiré que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. Y muchas veces, claro, esto tiene que ver cuando tenemos, por ejemplo, en temas súper sencillos, cuando hay problemas de comunicación, nos centramos en las personas, personalizamos las situaciones y no los hechos. Y eso Mm. es a veces difícil de separar, de discriminar. Por lo tanto, si tengo una diferencia con alguien, me centro en la persona y ya me empieza a caer mal, no quiero buscarlo, no quiero juntarme con él. Por favor, pastor, no me ponga en grupo con esa persona porque no me llevo bien con él, con ella, etcétera, no quiero trabajar, qué sé yo. Entonces, personalizamos y es importante centrarnos en el hecho. Por esa situación puntual, por ese incidente, nosotros tuvimos una diferencia, pero no significa que esa persona sea desagradable para mí.
No permitiré que este incidente se interponga entonces entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. Sigamos. También otro punto importante, renunciar al deseo de castigar a la otra persona, de hacer que la otra persona se gane mi perdón, que tenga que hacer algo o de exigir garantías que nunca volveré a ser agraviado. Evaluar mis contribuciones también a la situación. Y aquí en el título de Ir y Reconciliarse dice, cuando me esté costando perdonar a alguien, con la ayuda de Dios haré lo siguiente. Hermano, porque esto cuesta. El tema de la reconciliación no es tan sencillo, porque significa también doblegarme ante el Señor y obedecer lo que la palabra me enseña. Entonces, reconocer la forma en que Dios está usando la situación para bien, reconocer cuánto Dios me ha perdonado. Y esto se repite en el transcurso de estos 4 puntos, reconocer cuánto Dios me ha perdonado, no solo en esta situación, sino también en el pasado. Dios me ha perdonado. Y a veces nosotros cobramos cuentas a otros ignorando o desatendiendo o olvidando cuánto Dios nos ha perdonado. Tomar de la fuerza de Dios por la oración, el estudio bíblico, importante. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo en esta capacitación, el estudio del libro de Proverbios, el estudio bíblico, el estudio de la palabra y, de ser necesario, la consejería cristiana. Por lo tanto, estas pautas, estos consejos son tan importantes para ustedes como estos futuros consejeros que van a poner en práctica lo que hemos estudiado durante todo este tiempo. Eh, son herramientas tan importantes para ayudarnos a nosotros mismos y también para poder ayudar a otros y cooperar dentro de nuestros contextos de iglesia para que exista una forma bíblica, una manera bíblica de la resolución de conflictos. Así que eso sería lo que quería compartirles. ¿Hay algo más que está ahí final? Voy a dar el pase a Pamela también. Ok, avanzamos rápidamente hoy día. Pensábamos que no iba a tomar un poquito más de tiempo, pero volviendo a esa tarea que vimos al principio de redactar detalladamente una situación conflictiva que estés atravesando de forma concreta y objetiva, ahora la idea es hacer el ejercicio con respecto a lo que Nadia nos estuvo compartiendo y en los que estuvimos viendo la semana pasada, la pacificación de manera bíblica. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. No sé si tienen por ahí escrito eh, lo que escribieron la semana pasada con respecto a ese conflicto que están teniendo. ¿Lo tendrán por ahí a la mano? Les dijimos que lo dejaran por ahí para que ahora, junto a ese conflicto, ustedes puedan ir revisando todo el material que vimos. Yo incluso les puedo compartir el PPT ahí en el grupo, si te parece, Nadia, ¿sí? Para que nos tomemos unos momentos y revisemos ese conflicto a la luz de lo que hemos ido aprendiendo. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí? Ya, ahí yo acabo de compartir al grupo el PPT completamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Con su problemática ahí detallada, ¿cierto? Vayan revisando lo que acabamos de estudiar y ustedes pueden ir tomando los apuntes necesarios y los pasos necesarios que ustedes tienen que considerar para resolver justamente ese conflicto. Y eso queremos hacerlo aquí, no queremos darle la tarea para que después podamos tener un tiempo de conversación. Entonces, sin separarnos en grupo, no sé si ustedes podamos tomarnos son las 21:08, unos 10 minutos, 10 minutos, ¿les parece? En este silencio que cada una de ustedes necesita para poder ir revisando el PPT a la luz del problema, o su problema a la luz de lo que hemos aprendido. 10 minutos entonces tenemos hasta las 9:20.
Di gitu adik
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Sí? Ya, quedan 2 minutitos todavía ahí. Ya. ¿Cómo van? Terminamos el plazo. De hecho, con 3 minutos extras. A lo mejor igual es harto que revisar todavía, pero la idea es poder hacer el ejercicio para poder, en primer lugar, encontrar algo concreto para nuestra propia situación personal y que esa sea una experiencia para acompañar a otros también en sus dificultades. Dentro de la consejería es muy común o muy habitual que a veces seamos excelentes consejeros para aconsejar y acompañar a otras personas, pero cuando nosotros tenemos nuestros propios conflictos, parece que no tenemos esa capacidad de resolverlos. Me ha tocado justamente ver esa imagen, muy buenos
compañeros, muy buenos amigos en el momento de dificultades, pero cuando ellos se ven envueltos en alguna situación difícil, los sobrepasa y no pueden tener esa capacidad de resolverlo. Así que por eso también es muy importante este ejercicio de poder ir viéndonos a nosotros mismos primeramente, para después también, bueno, esto es minúsculo, ¿cierto? Pero igual puede ser este buen ejercicio contribuir, ¿cierto?, a nuestros tiempos de consejería. Me gustaría en esta última parte que si alguien quiere compartir al respecto de lo que ha estado ahí trabajando, sin dar detalles, obviamente que voluntariamente, eh, que ha podido ahí descubrir o qué cosa de lo aprendido le ha hecho algo de sentido para aplicar antes de ir ya concluyendo este tiempo. Porque ya con este tema ya vamos a estar finalizando lo que es resolución de conflicto, para poder pasar a otro tema ya la próxima semana. Sabemos que estos no son temas acabados, hay mucho al respecto que poder leer y seguir aprendiendo. No sé si alguien quiere compartir algo. Yo tengo acá una situación de conflicto, Ujú. ya que no voy a dar nombres. Cualquier parecido con la Con la realidad realidad. es pura coincidencia, pero el que sospeche, por favor. Bueno, voy a referirme a una situación de conflicto en el ámbito iglesia, ¿ya? Porque no es que tenga un conflicto ahora con alguien directamente así, pero con una persona, un hermano o hermana de la iglesia, no voy a referirme al género, que ha tenido actitudes agresivas y poco amables o respetuosas con otros hermanos de la iglesia y quienes se han quejado por esto mismo, ¿ya? No es que esté ocurriendo ahora, pero ocurrió en alguna iglesia alguna vez. Entonces, al momento de ocurrir esta situación con hermanos que se quejan y llegan los reclamos, bueno, en la parte glorificar a Dios, que así lo hice, cada aspecto, como lo haría, bueno, habría que abordar y conversar con el hermano, puse acá, de manera respetuosa, considerando que él también es un hijo de Dios. Conversación confidencial, conversación privada entre los afectados o involucrados. Y por ejemplo, en esto uno debiese usar la palabra de Dios para encontrar consejos al respecto. Entonces, en eso yo encerraría el aspecto de glorificar a Dios. En el aspecto de sacar la viga de su propio ojo, que es la otra área, hablar en esta situación de manera tal que recuerde que yo mismo soy un ser humano y que también he cometido errores, no ponerme como juez, ¿ya? La conversación o resolución del conflicto debe ser con humildad y teniendo presente la manera en que me gustaría que me trataran si fuera yo la persona que provoque este conflicto el día de mañana, ¿ya? Ujú, Como la regla de oro lo ujú. señala, ¿ya? En eso pondría sacar la viga de su propio ojo. En el tercer aspecto, que es restaurar humildemente, en este conflicto que señalé, luego de encontrar, por ejemplo, el punto de reconciliación en que las partes se encuentran, se miran, ¿ya? Yo los llevaría a descubrir las lecciones que podemos aprender de este conflicto. ¿Qué nos enseña Dios en todo esto? Preguntarnos cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder. O si pudiéramos revivir nuevamente ese momento, ¿qué haríamos diferente a cada uno? ¿Ya? En el ámbito de la restauración humildemente. Y en el último punto, ir y reconciliarse. Bueno, ahí tendríamos que hablar del perdón, que es un regalo que cada uno le puede dar al otro, así como Dios nos perdonó y nos continúa perdonando. Perdonar es liberar al otro de la responsabilidad que tuvo en el conflicto. La cruz de Jesús es el mejor lugar para perdonar al otro y también pensar en que perdonar es pensar o recordar el conflicto ocurrido el día de mañana, pero ahora hay paz y ya no hay resentimiento. Yo no sé si está bien lo que hice, pero de alguna manera frente al conflicto que titulé al principio, serían los pasos que podría detallar. Gracias, pastor. Bueno, en el tema de sacar la viga del ojo, también ahí tiene que ver en que la otra persona puede asumir su parte de responsabilidad en el conflicto, porque
a veces eso cuesta un poco, es mucho más fácil mirar hacia adelante y lo que el otro hizo, pero bueno, ¿qué tanta responsabilidad tengo yo? Lo que ha sucedido o al punto en que hemos llegado, o sea, eso también es muy importante porque es hacerse cargo y cuando uno se hace cargo tiene posibilidades de cambio, pero si uno siempre queda en la posición de víctima, siempre deja la responsabilidad en el otro, pero no en él. Entonces, eso fue una de las cosas que conversamos harto con Nadia ese día que estuvimos viendo el tema. Es más fácil acusar que reconocer también la responsabilidad que yo tengo en el conflicto. Gracias, Pastor. ¿Alguien más quiere compartir algo? Por ejemplo, al principio también estaba las formas de enfrentar un conflicto en el tema de evadirlo, imponer el propio criterio, sumisión, el tema de la negociación, o a veces también qué tan violentos somos para enfrentar o resolver ciertas situaciones. Eso también es parte de lo que hemos visto. A veces igual hay bastante violencia en nuestras palabras, en nuestros gestos, actitudes, como dice, todo comunica. Entonces, eso. Algo puso hermano Ezequiel ahí que sé que tiene problemas con la cámara. Estimadas profesoras, ya, sí, José que tiene que, hermano Ezequiel también que se tiene que retirar. Pero ya estamos casi concluyendo. ¿Queremos dar alguna otra oportunidad? ¿Alguien que quiera compartir lo que escribió? Eh, Quisiera recalcar un poco lo que mencionaba, que a veces, claro, a veces somos buenos para acompañar a otros, pero cuando nos pasa a nosotros el conflicto, que nos cuesta Sí, pues. resolverlo. Y a mí me pasó este año puntualmente, me vino una situación que jamás pensé que me iba a pasar y como que me costó mucho enfrentarlo y una de las primeras situaciones que hice fue evadirlo, que es como más fácil. Entonces, como ya que pasa y vamos viendo cómo se va resolviendo, pero resulta que la situación me sobrepasó a niveles ya mal, que no pude yo manejarlos propiamente tal. Y claro, y también me vi enfrentada a eso, yo creo que, bueno, eh, de todos los puntos como que fui sacando algo, porque finalmente eh, la forma de glorificar a Dios fue trabajar respecto del perdón y la misericordia. Y yo creo que si yo mirase en Natalie hace 10 años atrás, yo hubiese sido quizás diferente. Eh, por ejemplo, el tema sacar la viga del ojo, había un punto donde decía reemplazando la ansiedad por la oración. Yo tuve un momento de ansiedad tan complicado que la forma de poder como sacar la ansiedad, estuve llorando casi un mes completo. Todos los días lloraba, 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 lloraba. No podía, y era de verdad que me... De hecho, Marcelo, primera vez de los años que 17 años que nos conocemos, él me dijo, es primera vez que te veo que no puedes resolver un conflicto, porque él me veía que yo no lo podía resolver y que esto me estaba sobrepasando. Entonces, ahí fue cuando me pude dar cuenta, tuve que hacer como un parar y detener todo, decir, yo tengo que resolver, y la forma justamente fue a través de la oración y teniendo estos encuentros con el Señor más en intimidad, y que me sirvió mucho, pero tuve que hacer una pausa importante. Respecto en la parte de ir y reconciliarse, hay una parte que hablaba y decía que he reconocido cuánto Dios está usando esta situación para mi bien. Y que finalmente he podido darme cuenta de esta situación, los beneficios que el Señor ha traído para mí, porque claro, en algún momento uno lo ve como complicado, pucha, porque a mí me está pasando esto, y uno se complique, como que quiere buscar la respuesta, las soluciones, pero finalmente de todo esto que he estado viviendo, claro, todavía lo estoy trabajando, tengo que ser muy honesta. De hecho, en esto de restaurar humildemente, un punto que estoy ahí trabajando todavía, pero en esa parte de cuánto Dios me ha enseñado con esto que me ha tocado vivir, ha sido, pero finalmente más enriquecedor para mi vida, porque he aprendido mucho y también me ha hecho
darme cuenta de que a veces hay que hacer pausas, de que a veces hay que pedir ayuda, de que a Mm, veces yo también tengo que tener esa capacidad de decir, yo también necesito ayuda de otro. Que a veces uno mm, siempre piensa que uno está siempre para ayudar, pero a veces mm. uno también necesita. Entonces, la verdad es que, no sé, y el Señor como que siempre me trae todos estos temas cuando yo lo estoy viendo, no sé si a mí el Señor me ama tanto. Imagínense, voy viendo una situación y ahora trabajando esto. Entonces yo por eso digo, a mí el Señor me ame, que me enseña cada minuto. Mm. Gracias, Natalie. Bueno, y hay situaciones que uno quisiese pasarlas por alto, pero hay que vivirlas. Aunque no sean gratas, pero hay que vivirlas. Y eso es una realidad. Muy bien, bueno, Nadia estaba justamente, no sé si algunas pudieron escribir ahí, leer lo que Nadia escribió ahí, que justo mientras ella estaba entregando la clase, Emilia estaba teniendo una situación y compartiéndole a su hermana lo que estaba viviendo. Así que Mm. Nadia, vamos a estar ahí orando ya, antes de ir concluyendo también por esa situación. El tema de las relaciones, uff, es tan intensa y en el tema de académico, el colegio, Natalie, que es directora de un colegio, sabe lo difícil que están los chicos, los jóvenes viviendo ahí sus relaciones tan violentamente muchas veces. Así que vamos a estar ahí orando. Hermana Laura, ¿usted quería decir algo? Sí, con respecto a los conflictos que se me vino a la mente, que estoy permanentemente en conflicto con mis hermanos, hermanos de sangre, porque ellos son católicos. Mm, Entonces he pasado por todas las etapas y los principios de pacificación que está mencionado, glorificar a Dios, o sea, aprendiendo a callar, a ceder, a dejar que vivan sus propios procesos, entregando la palabra de Dios. A veces también debo reconocer que me, me llegó de imponer el propio criterio. También me ha pasado. A veces uno se desespera mm, sabiendo y conociendo la verdad, ¿no? Trata de imponer y no es el camino. O sea, mm, realmente es con amor, con paciencia, y yo digo, bueno, Dios trabajó conmigo tantos años porque yo no nací en una cuna evangélica, sino católico. Y realmente yo creo que conocí al Señor recién hace unos 20 años. mm. Así que realmente ha sido un trabajo minucioso y paso a paso, un paso lento, es como de tortuga. Entonces, tampoco podemos nosotros apurar los procesos porque Mm. finalmente es el Espíritu Santo quien trabaja en los corazones. Pero lo maravilloso de la obra del Señor es que ahora mi hermana es catequista y no les habla según el formato que le dan de catecismo, sino que va a la Biblia. Así que bueno, eso es importante, entregar en la palabra. Y bueno, sumisión. Y negociación también, ya a estas alturas estamos en negociación y dando la gloria a Dios, restaurando humildemente y reconciliándonos, ¿no? Porque a veces ella, no, ya conmigo no te metas, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero, pero ya está bien, hermana, lo que tú creas, pero que el Señor sea quien obre en tu corazón y aprendiendo a callar también. Eso, es un trabajo de largo aliento en realidad. Mm. Muchas gracias, hermana Laura, muchas gracias. Bueno, cada una, ¿cierto?, haciendo sus propias reflexiones en cuanto a las situaciones que puedan estar viviendo. Muy bien, hermanos, vamos terminando. Le quiero pedir al pastor Jaime si nos dirige en este tiempo de oración. Oremos por Nadia, porque va a apagar la pantalla. Aquí va a tener que ir justamente a atender una situación difícil con su hija Emilia. Ella es pequeña, tiene 10 años recién. Así que, bueno, que le dé la sabiduría y también para poder atenderla y contenerle.
Nos acercamos a ti, Señor, para darte las gracias, puesto que no solamente cuando reímos, celebramos o disfrutamos la vida, sino que también en los momentos difíciles, dolorosos, fuertes, Señor, que muchas veces hacen brotar lágrimas o impotencia, sentimientos de impotencia, como digo, de querer cambiar las cosas. Aún en esos momentos difíciles, Señor, también tú estás allí. No solamente te apareces para reír, sino también para abrazarnos, consolarnos, darnos fuerzas, darnos sabiduría. Así como dicta este curso, estás allí acompañándonos. Gracias por tu compañía nos da vigor, nos da fuerza, nos da confianza, y pedimos que esa tu compañía, Señor, sea para la vida de nuestra hermana Nadia y para cada hermano que esté pasando algún momento difícil. Tu compañía, Señor, se traduzca en sabiduría, en entendimiento y conocimiento, así como han sido las lecciones del libro de Proverbios. En momentos como estos, Señor, esas lecciones, esas palabras, esos consejos se puedan plasmar en nuestra vida, nos puedan conducir, nos puedan enseñar, nos puedan dirigir, nos puedan dar ayuda y claridad para saber qué responder a través de nuestras palabras, cómo actuar a través de nuestras acciones, qué pensar así también en nuestra mente, toda nuestra vida, Señor. Llénanos de ti. Ayuda a nuestra hermana Nadia, a su esposo Germán, Señor, para acompañar a su hija. Tú conoces los detalles, conoces los pormenores y, Señor, te pedimos que tú en tus manos tome control de todo, de la vida de Emilia, de su corazón, de su parte afectiva, emocional, de su construcción, de lo que puede estar habiendo en su cabeza, el proceso interno que puede estar ocurriendo. Ayúdala, Señor, acércate a ella porque ella también te conoce para que pueda, Señor, tomarse tu mano y encontrar una puerta y un camino abierto de salida a lo que actualmente están viviendo. Acompáñales, sostiéneles, dales entendimiento y tu presencia, tu compañía, Señor, sean tan real, Señor, que puedan ver cómo tú estás obrando. Gracias, Señor. Agradecemos este tiempo que nos has compartido, que juntos hemos estado allí, Señor, a través de la pantalla, aprendiendo, comprendiendo, entendiendo mejor las cosas en relación a este curso. Gracias, Señor. Tu bendición quede con nosotros. Guíanos en las horas que quedan de este día. En el descanso de la noche te pedimos tu protección. Gracias, Señor, y nos encomendamos en tus manos para el próximo encuentro al continuar, Señor, con este curso. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches, chao, Chao, nos vemos. Nadia. Chao. Conversamos. Gracias, Chao, chao, que estén Jorge. bien. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Chao, chao, chao. Buenas Chao. noches. Chao, Chao, chao. chao. Chao.